Volvemos de la pausa comercial. Les contamos que anunciaron una acusación constitucional contra la ex ministra de Salud, estoy hablando de Ximena Aguilera, por este llamado telefonazo previo a la cirugía de su madre. Bueno, Javiera Ponce nos va a ampliar esta y también otras informaciones. ¿Cómo está, Javi? Hola, ¿cómo estás, Sabrina? Buenas tardes. Claro, recordarán ustedes que toda esta polémica surgió a fines del año pasado, cuando ya quedaba poco tiempo también en su cargo para la ministra Aguilera, y es cuando surge la polémica a raíz de la cirugía a la que fue sometida su madre, una cirugía que fue calificada por la propia ministra y por el hospital como una cirugía de urgencia. Había una situación de contingencia que ella necesitaba esta cirugía a propósito de una caída, pero de inmediato surgieron los cuestionamientos porque se le atendió mucho más rápido de lo que habitualmente se atiende a otros pacientes en similares condiciones. Y si bien eso fue negado en su momento por el Ministerio, por el propio Servicio de Salud a cargo del Hospital del Salvador, hay una indagatoria de la Contraloría que fue iniciada a propósito de que un diputado de la UDI ofició al ente Contralor para que revisara si aquí había habido alguna infracción, ¿no? Si es que efectivamente se había agilizado esta cirugía más de lo habitual solo por ser la paciente, la madre de la ministra de Salud, o si había habido alguna gestión para esto, y ese informe de la Contraloría dice que sí, que hubo una llamada a las 10 de la mañana del jefe de asesores de la ministra para al menos poner en contexto a la dirección del hospital respecto de que la paciente que iba a llegar era la mamá de la ministra de Salud. Y luego también se constata en ese informe que este mismo jefe de asesores de la ministra había estado presencialmente en el hospital en reunión con la directora subrogante del recinto, también para ponerla en contexto sobre esta operación. Si esas conversaciones fueron o no gestiones para acelerar la cirugía, eso no lo determina la Contraloría, pero sí que al menos hubo estos contactos telefónicos. Y por cierto que ya hay parlamentarios que están cuestionando que esto haya finalmente significado un privilegio para la madre de la ministra al ser sometida a esta intervención de manera anticipada a su juicio. Todo esto poniendo en contexto que hay personas que por la misma cirugía esperan más de 40 horas y en el caso de ella fue en pocas horas que se habilitó un pabellón, y además sumando este componente, ¿no? Este llamado telefonazo, porque efectivamente hubo comunicación desde el equipo de la ministra con el hospital. Lo que dicen ellos es que fue para avisar, como en cualquier caso, que había una paciente allí, que era la mamá de la ministra, y para pedir antecedentes sobre su estado de salud, no para acelerar el procedimiento. Pero de todas maneras, el Partido Nacional Libertario ya ha anunciado que tiene las firmas para acusar constitucionalmente a Ximena Aguilera, una acción que podría eventualmente, si es que prospera, dejarla inhabilitada de ejercer cargos públicos por 5 años acá en el Congreso, dependiendo de lo que se vote, ¿no? Pero ya está el anuncio realizado. Escuchemos qué fue lo que comentaron. Pero aquí falleció una persona que estaba con una sepsis, que la demoraron entonces en su operación, más de 10 horas, 12 horas, y ustedes sabrán que el tema de la sepsis tiene que ver con efectivamente qué tan rápido a uno lo atienden. Lo demoraron y falleció. Y ese llamado telefónico no correspondía, que sabemos que la ministra supo de este llamado telefónico y nunca sancionó a los responsables. No puedo asegurar que ella haya sido la responsable, pero sí sabemos que supo y no sancionó a los responsables. Acusar constitucionalmente a la ministra Aguilera, ya tenemos avanzado en un texto y hoy día vamos a salir a recopilar las firmas. Nosotros entendemos que ya deberíamos tener las firmas que se necesitan para acusar a la ministra Aguilera por básicamente abusar de su puesto, por la ley de probidad y por la obligación que tenía, si es que ella no supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales, al haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes en la lista de espera y gente que necesitaba atención urgente. Javi, la ministra se ha vuelto a referir al tema y lo otro, ¿contaría también con el apoyo de otros partidos políticos para avanzar esta acusación constitucional? Claro, por el momento, sobre eso último, Sabrina, hay algunas dudas, incluso de partidos de derecha, porque varios han manifestado que esto estaba en conversaciones. De hecho, ya la semana pasada algunos partidos lo habían puesto sobre la mesa, la idea de eventualmente quizás avanzar en una acusación constitucional, pero la acusación constitucional es la herramienta más poderosa que tiene el Congreso para eventualmente destituir a una persona de su cargo, o en este caso, que ya estamos hablando de una ex
exministra, al menos dejarla inhabilitada para ejercer cargos públicos. Sabemos que eso a muchas autoridades les perjudica bastante porque la mayoría de ellos se dedica a hacer clases, a trabajar por ejemplo, en la Universidad de Chile o en otras instituciones del Estado, muchas veces luego de dejar sus cargos, y eso no sería posible en este caso si avanzara esta acusación. Como es una herramienta tan poderosa en ese sentido, es que varios diputados han dicho acá lo ideal era haberlo conversado primero, haber sociabilizado esta idea con otros parlamentarios del oficialismo para ver si avanzaban todos en conjunto en esta acusación, porque lo planteaba hace un rato también el diputado Celis, por ejemplo, de Renovación Nacional. Ya hemos perdido muchas acusaciones, decían ellos. No es la idea presentar una acusación para perderla. Entonces calificaron de un poco precipitada la acción del Partido Nacional Libertario al anunciar esta acusación sin haber balanceado si efectivamente tenían el apoyo de todos, y eso al parecer no está tan claro, al menos en la derecha. Quien inició esta investigación, o al menos que solicitó que esta investigación se realizara, fue un diputado de la UDI, el diputado Lilayú, quien es parte de la Comisión de Salud y que fue el que ofició a la Contraloría para que la Contraloría investigara qué había pasado realmente ese día en que la madre de la exministra Aguilera llega al Hospital del Salvador. Y es gracias a ese oficio que finalmente tenemos esta respuesta de la Contraloría. Así que escuchemos qué es lo que dice él también respecto de los hallazgos que se realizaron en torno a esta polémica. Presentando una petición al Ministerio Público por lo que sucedió con relación a la atención preferencial a la madre de la exministra Aguilera. En su momento el Ministerio, el ministro, su secretario nos trataron de mentirosos, que no era efectivo, y ellos negaron todo, pero felizmente la Contraloría General de la República el 9 de marzo, hace pocos días, emitió un informe en el cual nos da totalmente la razón. Acá claramente se faltó a la probidad administrativa, a que hubieron hechos que tienen que ser investigados por la justicia. Desde la izquierda y la centroizquierda también han mostrado su reacción a propósito de este anuncio del Partido Nacional Libertario, diciendo que, bueno, ya lamentablemente se ha abierto la temporada de acusaciones constitucionales. Dicen que no es la manera de proceder ni de hacer política acá, que a lo mejor había otras herramientas constitucionales antes de llegar a acusar a la ministra Aguilera, como por ejemplo haber pedido una comisión investigadora o haber avanzado solicitando antecedentes primero, que esto se aclarara, que la exministra se refiriera a esta situación, aunque ella ya lo hizo, recordarán ustedes, en un punto de prensa pocos días después de esta polémica, donde ella niega cualquier tipo de favoritismo hacia la atención de su madre. Pero de todas maneras ya hay muchas críticas desde la centroizquierda respecto de esta acción que ha sido anunciada por los libertarios y que, como decían ellos, abre, entre comillas, la temporada de acusaciones constitucionales, una herramienta que antes fue muy excepcional y que ahora en el último tiempo hemos visto que se presenta bastante seguido. Ningún elemento dentro del sumario administrativo que permita, o lo que realizó Contraloría, que permita establecer una vinculación directa o algún tipo de participación por parte de la exministra Aguilera. Lo que se trata de hacer aquí es un punto político, y a nuestro juicio, y en el mío en particular, lo más importante es la auditoría médica, si efectivamente ameritaba o no llamados más o llamados menos, y ese llamado, si efectivamente se realizó y fue contrario a la normativa, bueno, habrá que instruir el sumario administrativo correspondiente. Bueno, lamentablemente el actual oficialismo da por inaugurada la temporada de acusaciones constitucionales. Y eso es lamentable porque estamos recién en un periodo de transición de un gobierno que acaba de terminar, de un gobierno que está empezando, y yo creo que hay que generar un clima de diálogo. Acá hay una bancada que ha decidido recurrir a la justicia y que se haga una investigación. Y nosotros vamos a pedir que se respete ese proceso judicial